En la clase del día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos mencionado clases pasadas, que es la gráfica de una función cuadrática. Este contenido ustedes lo han visto en años anteriores y lo aplicaremos en las gráficas de límites, de las cuales hemos ya realizado diversos ejercicios analíticos, y en cuestión de gráficas vamos a tener que construir justamente funciones cuadráticas. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cómo reconozco que estamos enfrente de una función cuadrática? Porque vamos a tener a la variable x elevado, por supuesto, al cuadrado. Por eso recibe el nombre de función cuadrática. Quiero antes mencionarles que siempre el término que esté elevado al cuadrado recibe el nombre de término cuadrático. Vuelvo a repetir, el término cuadrático es aquel término que por supuesto se va a encontrar la variable x elevado al cuadrado. Luego le sigue aquel término que la variable x está elevado al exponente 1 y recibe el nombre de término lineal. Y ahora a continuación voy a comentarles por qué recibe el nombre de término lineal. Porque si tapamos el término cuadrático, lo que nos queda, ¿sí?, es justamente una función lineal. Por eso recibe dicho nombre. Y por último, aquel coeficiente, o sea, aquel número que esté solo, sin que esté acompañado de una variable x, recibe el nombre de ordenada al origen o también término independiente, porque una función cuadrática es un polinomio de grado 2. ¿Por qué grado 2? Porque es el exponente más grande de todo el polinomio. Entonces, recibe el nombre de ordenada al origen o término independiente. Ahora, para graficar una función cuadrática tenemos que realizar pasos. Los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso es hallar sus raíces, x1 y x2. ¿Quiénes son las raíces en cualquier función? Son los puntos de intersección sobre el eje de las x. ¿Está? Entonces son los puntitos que me va a quedar marcado sobre el eje de las x. ¿Cuál es la fórmula para poder hallar estas raíces x1 y x2? Bueno, seguramente la recordarán, que era quizás una fórmula bastante compleja a la hora de memorizarla, pero es la siguiente: menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c dividido todo esto 2 por a. Antes, por supuesto, ustedes me dirán quién es a, quién es b y quién es c. Bueno, antes de comenzar a reemplazar quién es cada una de esas variables, vamos a colocar el valor de ellas y quiénes son, por supuesto. Si ustedes observan la función que les presenté en el día de hoy, siempre el término a va a ser el número, o sea, el coeficiente que acompaña a la variable de mayor exponente. Por lo tanto, en este caso, el término a va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque si no tiene ningún número al lado, quiere decir que hay un 1 escrito. ¿Bien? Ahora, ¿quién es b? El número que acompaña el término lineal. Como no hay ningún coeficiente escrito, entonces por lo tanto también hay un 1. Pero ojo, es negativo. ¿Bien? Entonces este va a ser b. ¿Sí? Y c, por último, va a ser la ordenada al origen o el término independiente. Por lo tanto, va a ser este menos 2. Entonces vuelvo a repetir. El término a va a ser el número que acompaña a la variable x elevado al cuadrado. Entonces este 1. El término b
es aquel número que acompaña a la x que está elevado a la 1, o sea, el término lineal. Y c va a ser el término independiente u ordenado al origen. Entonces, una vez que ustedes ya identifican quién es a, quién es b y quién es c, vamos a reemplazarlo en la función, en la fórmula para hallar raíces x1, x2. Entonces, voy a bajar x1, x2 y vamos a empezar a reemplazar. Si b equivale a menos 1, menos b, por supuesto, va a ser el signo contrario. Entonces, más 1. Más menos, raíz cuadrada. ¿Quién es b? Ahora sí es menos 1. Pero acá la fórmula me dice que lo tengo que elevar al cuadrado. Por lo tanto, menos 1 entre paréntesis, nunca se lo olviden, elevado al cuadrado. Menos 4 por a. ¿Quién es a? 1. Entonces 4 por 1 por c. ¿Quién es c? Menos 2. También entre paréntesis. Todo esto dividido 2 por a que habíamos dicho es 1. Bien, entonces en este paso que hicimos nada más lo reemplacé. Reemplacé quién es a, quién es b y quién es c. Siguiente paso, vamos a resolver todo lo que podamos resolver. Por supuesto, como este más 1 no puedo hacer nada, lo vamos a bajar y lo vamos a dejar tal cual como está. Y vamos a empezar a resolver lo que tenemos adentro de esa raíz. Recuerden que base negativa elevado a un exponente par, siempre el resultado será positivo. Por lo tanto, menos 1 elevado al cuadrado es 1. Por eso insisto siempre en que cuando las bases son negativas y las van a elevar a exponentes pares, lo encierran entre paréntesis. Porque si ustedes en la calculadora no lo colocan con paréntesis, el resultado será negativo. Está mal. Ahora vamos a resolver toda esta multiplicación. Vamos a aplicar regla de los signos. Menos por más es menos por menos es más. 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Todo esto dividido, 2 por 1 es 2. Ahora voy a resolver lo que tenemos dentro de la raíz. Vamos a bajar este más 1, que por el momento no podemos hacer nada, más 1 más 8, 9. No se olviden de colocar la raíz, nos queda raíz de 9, dividido 2. Es acá cuando vamos a separar. ¿A quién vamos a separar? A x1 y vamos a separar a x2. x1 va a ser más 1 y ustedes observaron que acá tenemos más menos, o sea, la fórmula siempre es más menos. x1 va a ser positivo y x2 va a ser el negativo. Vamos a resolver raíz cuadrada de 9, que es 3, todo esto sobre 2. Resolvemos. 1 más 3 es 4 y 4 dividido 2 es 2. Por lo tanto, mi x1 equivale a 2 positivo. Vamos a hacer lo mismo con x2, pero ahora en vez de colocarle más, vamos a colocarle el signo menos. Por lo tanto, más 1 menos 3, que es el resultado de la raíz cuadrada de 9, dividido 2. ¿Sí? Es igual 1 menos 3 menos 2 dividido 2, resultado final menos 1. Esto quiere decir que el x2 equivale a menos 1. Ese es el primer paso, que es hallar las raíces x1 y x2. Ahora vamos a ir con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Hallar el eje de simetría. Ustedes, si recuerdan, la gráfica de una función cuadrática, que también es su característica principal, es justamente una parábola. Y esa parábola va a estar dividida en dos partes iguales.
¿Quién va a determinar esas dos partes iguales? El eje de simetría, ¿sí? Por eso la parábola es simétrica, ¿está? Va a ser igual del eje hacia una de sus ramas y del eje hacia la otra rama contraria. También tenemos una fórmula, siempre el eje de simetría se lo identifica como XB y la fórmula es menos B dividido 2 por A. Justamente es lo mismo que hemos hecho en los pasos anteriores, se reemplaza por los mismos números. Por lo tanto, XB es igual. Habíamos dicho que menos B equivale a más 1, por lo tanto vamos a dejar por supuesto ese más 1, porque estamos trabajando con ese mismo ejercicio. Y habíamos dicho que 2 por A equivale a 2, entonces 2 por A es 2. Por lo tanto, resultado final, nuestro eje de simetría va a ser 1/2 o, si lo expresamos como número decimal, 0,5. ¿Bien? Por último, vamos a hallar el tercer paso, que es hallar el vértice. Por supuesto, toda parábola, siempre sus ramas salen de un vértice. ¿Bien? ¿Cuál es la fórmula del vértice? Directamente tenemos que escribir la función original. Si ustedes observan, es la misma función del ejercicio. Es exactamente la misma. No modifiqué en nada sus términos, sus signos, nada. Y vamos a reemplazar donde esté x por el valor de x. Por lo tanto, IB es igual. Habíamos dicho que el x del eje de simetría. Bien, entonces vamos a reemplazar a ambas x por el resultado que nos dio el eje de simetría. Por lo tanto, 1/2 elevado al cuadrado menos 1/2 menos 2. Resolvemos y b es igual 1/2 elevado al cuadrado equivale a 1/4 menos 1/2 menos 2. Si realizamos el cálculo de 1/4 menos 1/2 menos 2 equivale a menos 9/4 y si por supuesto lo queremos expresar a número decimal equivale a menos 2,25. Paso final, una vez que ya hallamos el primer paso, las raíces x1, el segundo paso, el eje de simetría xb y el tercer paso, el vértice ib, vamos a ir, por supuesto, a la representación gráfica, que sería el último paso. Habíamos dicho que toda función cuadrática, su representación es una parábola. Por lo tanto, lo que primero vamos a marcar va a ser lo que hicimos en el primer paso. ¿Qué habíamos hecho en el primer paso? Hallar justamente las raíces, x1 y x2. ¿Qué nos dio x1? Nos dio 2. Entonces, habíamos dicho que las raíces son los puntos de intersección sobre el eje de las x. Por lo tanto, 2 de x, ¿dónde se encuentra? Acá. Vamos a hacer un punto. Justamente habíamos dicho que la raíz punto de intersección sobre el eje de las x. Y acá se encuentra 2. También habíamos hallado x2. x2 equivale a menos 1. Por lo tanto, en menos 1 de x se encuentra nuestro x2. Luego vamos a marcar nuestro eje de simetría. Si observamos nuestro segundo paso, el eje de simetría nos dio 1/2. Por supuesto, chicos, si ustedes lo han trabajado con fracciones, nos conviene, obviamente, expresarlo decimal para que sepamos dónde lo vamos a marcar. Justamente el XB nos dio 0,5.
¿Y por qué recibe el nombre el eje de simetría de XB? Porque va a ser la recta perpendicular sobre el eje de las X. Entonces, la recta perpendicular quiere decir que atraviesa al eje X. 0,5, por supuesto, está entre 0 y 1, o sea, sería la mitad. Entonces, vamos a marcar la mitad, que acá está 0,5, con exactitud, y el eje de simetría siempre se va a marcar con línea punteada. Siempre, siempre, siempre el eje se marca con línea punteada. Ahí está. Obviamente nos queda marcar nuestro último paso, que nuestro último paso es el vértice, que es por supuesto primordial para poder graficar esta parábola. El vértice nos dio menos 2,25 de IB, ¿sí? Que recibe este nombre, el vértice IB. ¿Por qué recibe el nombre de IB? Porque lo vamos a marcar no sobre I, pero saliendo desde I. ¿Bien? Entonces siempre lo tienen que situar desde el eje I hacia el eje de simetría. Por lo tanto, ese menos 2,25 de I se encuentra, tenemos menos 1, menos 2, menos 2,25 aproximadamente está acá. ¿Qué hacemos? Lo trasladamos hacia el eje de simetría y realizamos un puntito sobre el mismo eje. ¿Está? Entonces, menos 2,25 aproximadamente está acá y siempre se traslada sobre el eje. Ahora, ¿qué hacemos? Marcamos justamente todos esos puntos. ¿Bien? Por lo tanto, desde el vértice voy a marcar para X2 y desde el vértice voy a marcar para X1. Y ahí nos quedó nuestra parábola de la función cuadrática.